año 2007-2011. Bueno, esta vez como unos pequeños currículos de cada uno, una pequeña presentación de cómo ha sido su recorrido y bueno, paso a darles la palabra, que ustedes ya charlaron bastante y encontraron un montón de puntos en común y ahora nos encantaría que nos cuenten a nosotros todo eso que encontraron en esa distancia para este momento. Bueno, déjame tomar un segundo la palabra, Tana, porque ya te lo dije cuando estuvimos charlando antes, pero me gustaría dejar como primer aproximación a nuestro diálogo lo que yo te dije a vos y se lo pude decir a muchas de las fundadoras, no solo del CAT, sino a las fundadoras y pioneras del arte textil argentino. Es mi eterno agradecimiento a ustedes, porque en la década del 70-80, que yo recorría galerías y empecé a visitar y empecé a estudiar arte, terminé cayendo en la Galería del Sol y deslumbrándome con la producción que ustedes hacían, y más tarde empezar a visualizar a los que fueron realmente maestros inspiradores, como también fue Nora Correas, y que me han habilitado de alguna manera a poder pensar la producción artística tridimensional, que era hacia donde yo apuntaba, con materialidades y temáticas diferentes a la que había sido mi formación de oficio escultórico. Así que antes que nada, un agradecimiento enorme a vos, a las fundadoras del CAT y a las compañeras que las redescubrí y disfruté tanto de esa muestra que fue Territorios en la galería en La Boca, en donde volví a ver obra que había sido mi obra inspiradora para poder encontrarme en mi producción artística quizás más flexible, más blanda que la que había sido formado. Así que a partir de ahí hablemos lo que quieras. ¿Te escuchó? Tana, ¿estás ahí? No, lo que pasa es que se me va cortando el internet. ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí. Sí, perfecto. Sí, se había cortado un poco. Sí, es interesante porque a mí me pareció interesante cuando nos invitaron a esta charla, pensando también en varias cosas. Una de ellas es que nosotros en realidad nos hemos visto muy poco. En una época coincidimos en la galería en Cromos, cuando vos dabas clases de escultura y yo tenía, eso fue ya hace como 12 o 15 años. Y yo entraba y vos salías, hacía mucho no estuvimos tampoco, ni tuvimos posibilidad de charlar. Pero cuando llegó la invitación me pareció tan interesante pensar de que somos generaciones diferentes, o sea, yo tengo más de 20 años más, y lo que me resultó también interesante es saber de que eres profesor, no profesor, sos el que guía la carrera de escultura 3D en el UNA, y también me interesaba también saber cómo aborda la siguiente generación o dos generaciones más joven el estudio de la escultura propiamente dicha en la época de la digitalización. Así que eso va a quedar como un tema que me gustaría, que a mí me interesaría mucho tomar, que siempre estoy interesada en lo que hacen la gente más joven. Por respecto a mí, también me pareció interesante pensar de que yo llegué al arte textil más o menos en esa época, donde vos nos descubriste, pero toda mi vida anterior, del año 65 hasta el 85,
yo no me consideraba para nada una artista textil, que era eso. Yo era una artesana que hacía tapices tenían una cierta calidad y tenían diseño propio, pero que nunca pensaron en ser arte. Entonces nunca pensé que eso tenía algún valor por encima de hacer algo que fuera de alguna manera sí decorativa, que pudiera estar en algún lugar y estar en un edificio o en una casa o en un departamento. O sea, yo diseñaba para eso. Así que era, entre comillas, arte decorativo. Nunca me pensé a mí misma como artista textil. Cuando yo empecé, eso de ser artista no era otra cosa para mí. Así que eso fue interesante también. Entonces, en realidad nos encontramos cuando charlamos, que más o menos en la misma época, vos te encontraste con algo nuevo, que nosotros estábamos investigando en esa época y haciendo tentativas, y yo había hecho toda esa carrera antes, que para mí era arte aplicado. Nunca pensé en que eso fuera arte. ¿Ok? Y entonces, bueno, es muy lindo pensar de que llegamos más o menos en la misma época y yo también de ver cosas diferentes y estar expuestos bueno, nuevas maneras de hacer textil. Bueno, te dejo a vos porque la pregunta era así, ¿cómo llegaste vos? Vos hiciste una carrera llamada tradicional y tenés una educación tradicional artística dedicada a la escultura. Y desarrollaste algo tan fantástico como encontrarte con los mimbres y poder hacer una obra completamente nueva en ese material, que era blando y que necesitaba humedecerse y que necesitaba atarse con nudos de alguna manera. Entonces, eso me parece que eso nos unió en ese minuto, porque yo estaba en ese minuto intentando también salir por razones diferentes. Yo en los 90 salí del tapiz tradicional por otras razones y me empecé a buscar qué otras maneras tenía yo para expresarme con la fibra. Entonces ahí coincidimos generacionalmente en el mismo espacio. Mirá, qué bueno, eso no. Sí, a ver, esa coincidencia, por un lado, yo creo que la da la habilitación de un grupo de artistas que estaban buscando otra cosa. Como vos decís, yo tuve una formación más tradicional y de oficio escultórico. Me formé en la Pueyrredón, pero mis profesores particulares también tenían como el oficio como un basamento muy fuerte sobre la producción. Y yo tenía un conocimiento técnico, pero me faltaba mucho encontrarme en qué es lo que yo quería decir y cómo lo quería decir. Y de hecho trabajaba con materiales más tradicionales, salvo que en algún momento que tuve una experiencia laboral y formativa también en el teatro y en escenografía, yo experimentaba también en lo que era cartapesta y creo ahora que esa experiencia con el papel, con la cartapesta, era un modo de intentar acercarme a otro tipo de materialidad que no tenía que ver con los materiales duros que en general la escultura más tradicional apuntaba. Reconozco a Di Stefano, a Juan Carlos Di Stefano, como un gran maestro, pero que de alguna manera él
me marcó cierto camino, pero me marcó también cierto camino hacia investigar el material. Y creo que mi encuentro con el mimbre, que fue absolutamente casual, yo estaba exponiendo unos monstruos en cartapesta gigantes en la primera Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, y un compañero trae un grupo de haces de mimbre, y yo veo eso y digo, esto es bellísimo, me encantó, quedé así fascinado por el material. Y le pregunto, ¿de dónde es este material? ¿Qué es? Es mimbre, me dice. ¿De dónde lo extraes? ¿Dónde lo compras? En el puerto de Fruto de Tigre. Y resulta que toda la imagen que yo estaba haciendo, yo estaba trabajando con bioformas, con formas vegetales, animales, las extraía de mis paseos de fin de semana por el río en el Tigre. Y digo, si yo uno eso que estoy observando con la materialidad proveniente del Tigre, creo que puedo empezar a hacer algo. Y bueno, y fue así que me puse a manipular, a investigar, y empezó una poética con el material que me fascinó, porque empecé a generar un sistema de asociación entre la flexibilidad y lo humano, entre el grupo y lo diferente de cada individuo, es decir, de cada varilla. O sea, empecé a generar una poética que me fue muy muy interesante en poder continuarla, en poder seguirla. Y yo creo que fue eso, es decir, encontrar un material que también tenía cierta afinidad. Es decir, esta foto, por ejemplo, en donde yo estoy haciendo esta pose, de esta posición de yoga, habla un poco del encuentro con el material. Yo busqué la flexibilidad, busqué lo blando, busqué lo que de alguna manera podía sutilmente atravesar el espacio y deshacerme del volumen y del peso. Creo que eso fue el encuentro con la materia. Y eso era el aprendizaje de haber podido focalizar fuera de la producción escultórica que estaba gravitando siempre en el peso, en lo tectónico, en la materia dura, en el volumen. Y yo me fui para estos lados. Ahora, vos tuviste también como un cambio muy fuerte de lo textil hacia otros lados. Exactamente. Yo recuerdo tu muestra de Elsie del Río del 2013, que fue la primera vez que yo vi tus cosas en una exposición que tenías, creo que era solo vos tenías esculturas ahí. Sí. Y eso a mí me impactó muchísimo en el 2013, porque vi todo el espacio y cómo modulabas el espacio escultórico con esos mimbres, y cómo habías generado espacios internos y externos con ese material que yo ya conocía y que a mí me había gustado muchísimo, porque unos años antes con Carola habíamos armado a través de la cestería unos talleres los sábados de cestería en mi taller, que venía un montón de gente y hacíamos cestos varios. Y teníamos una locura, hicimos no sé cuántos cestos, y una bañera que yo tenía antigua, de la casa antigua, ahí poníamos el agua, la noche anterior yo ponía los mimbres, íbamos a ese mismo lugar al puerto a buscar el material para nosotros y para todo el grupo que hacía, y bueno, se hicieron cantidad de canastas en este caso, y yo después, cuando empecé a hacer la obra de testimonio, como 10 años más tarde,
pude incorporar los mimbres ahí a las muestras también, como barrales. Entonces es como que todo quedó como integrado. Personalmente mi desarrollo fue un poco diferente porque yo estuve buscando, una vez que no pude más seguir con el taller de tapices, porque era imposible tejer con un peso, $1, Menem, época de Menem, imposible hacer eso, yo quedé sin poder seguir más lo que yo estaba haciendo siempre. Entonces estuve tratando de buscar nuevas maneras de trabajo donde yo pudiera trabajar todo sola, que no dependiera de nadie más. Y bueno, empecé también con papel hecho a mano, con Carola hicimos cestería, hicimos distintas cosas, pero yo recién encontré la manera de volver a encontrar una imagen para mí que uniera todo, fue la necesidad, uy, me había olvidado de este trabajo, lo que estás mostrando ahora, ni sabía que existía. Bueno, mira, estaba necesitando de volver a encontrar la imagen. Y estos fueron trabajos que hice entre medio, con papel y con materiales justamente del tigre, sisales, cáñamos y demás, pero yo no encontraba bien cómo seguir. Así que estuve bastante tiempo en una especie de crisis de trabajo, siendo que siempre trabajé, pero y no podía encontrar. Y recién cuando pude encontrar el tema en testimonio, cuando pude yo lo que llamo contar un relato, tener un argumento, y ese argumento fuera lo suficientemente fuerte como que me permitiera a mí desarrollar una serie de trabajos que tuviera que ver con ese argumento, como este que están viendo ahora, que es Éxodo. Entonces, cuando yo encontré el tema o lo que me movilizara, pude trabajar después bastante tiempo con el desarrollo de las técnicas necesarias para poder resolver estos trabajos. Eran papel hecho a mano, papier maché, los bastidores chicos que seguían siendo tejidos, dibujo y las figuras de metal que eran coladas con el papel. Además que yo siempre necesité color, yo soy una persona que le gusta mucho el color, y con las acuarelas pude yo también dar color al papel. Entonces, cuando pude unificar todo eso y pude contar la historia o una historia que me interesaba contar, ahí es donde se completó un poco toda esa búsqueda de nuevos materiales, nuevas técnicas y el relato que yo quería contar. Y eso me parece que yo siento que fue logrado en ese momento, pero me llevó una cantidad de años resolver eso, por lo menos 5 o 6. Bueno, quedó cortado. ¿Hay un tema técnico? No, ¿sabes qué? Fíjate, Edgardo, que tu voz salga por el micrófono del dispositivo por donde sale, por el mismo, por donde sale tu imagen. Okay. Porque estaba saliendo el sonido por uno y tu imagen por otro, entonces en YouTube solo ven por donde sale el sonido. No te Entonces escuché. no te veían. Ok. Vamos a ver así. Ay, A ver, espera. A mí me... No, un segundo. Voy a confiar en mi conexión de computadora.
Bueno, a mí eso me pareció interesantísimo, ese proceso que vos hacés, pero creo que ya antes contabas algo, pero claramente ese concepto o ese relato, esa historia no te alcanzaba como para salir en búsqueda, para liberarte de la técnica, ¿no? Porque quizás ese sería el tema, es decir, cuán presos estamos a veces de una técnica y cuándo salimos de la técnica a partir de encontrar una necesidad de decir algo y que la técnica no termina de resolver, ¿no? Porque eso fue un poco lo que siento que te pasó, es decir, tenías un conocimiento del tapiz enorme, pero no te alcanzaba para contar lo que necesitabas contar. Tal cual. ¿Por qué hibridizás la técnica? ¿Por qué de repente dibujo, de repente metal, el papel? Claro, bueno, a mí todo lo que hice para resolver el papel, que fue papel hecho a mano, a mí me ayudó mucho Vicky Sigwald en su momento, y hice algunos talleres, y después lo que hice en Alemania también, esa segunda beca que tuve, la tercera en realidad, que fue en el 94, yo aprendí muchas cosas, bueno, eso es cerámica, todo lo que siempre tejiendo en algún otro material, ¿no? Pero bueno, el asunto es que yo aprendí mucho el papel. El papel a mí me dio la posibilidad de hacer completamente otras cosas, y lo usé en papier-mâché antes de poder hacer cerámica, que después aprendí para poder hacer algunos de los trabajos, y también para poder hacer las remeras y los torsos que hice, los torsos grandes, y eso ya era casi escultura, de alguna manera. De todas maneras, siempre fue después la tridimensión. Nunca más volví a trabajar en el plano, siempre trabajando o en relieve o en el espacio. Eso también me liberó. Todo eso necesitó hacerse a través de eso que yo llamo la necesidad de conectarme con un tema y poder contarlo de alguna manera que mueva a los demás, como la muestra del 2008, que se llama Acontecer Diario, también tuvo que ver con un desarrollo de 2 o 3 años hasta que lo logré resolver, porque había muchísimos problemas técnicos para mí, ojo, para mí, para resolver, que era el manejo del Photoshop, que era el manejo de la fotografía, que era el manejo de poder armar todo esto, independientemente de hacer los objetos primeros, que son las pelotas. Eran 14 pelotas que que fueron hechas una por una, con papeles carteles de la calle, que yo iba robando, que iba sacando cuando iba paseando por el centro, o por mi barrio, y arrancaba lo que me venía bien. Y con eso hice las pelotas. Con las pelotas ya hice todo el material fotográfico, y con el material fotográfico hice todas las composiciones. Cada pelota dio para varias imágenes diferentes y permitió armar todo eso. Y después vino todo el proceso de buscar dónde imprimir. Bueno, hay que imaginar que no era justo ahora, ya hace 15, 20 años, lo hice plotear, y hasta que conseguí el canvas y todo, eran todos problemas a resolver. Eso a mí me encanta, porque yo cuando tengo un problema, eso me hace descubrir un montón de cosas y conectarme con nuevas personas que van ayudando a resolver las cosas, porque las personas son increíbles. En Buenos Aires la gente te ayuda. Vos vas a un lugar, llevas esto y decís, dígame, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo puedo hacer esto? No, vaya a tal lado, vaya a tal otro, ¿no? Y bueno, después vas eligiendo, vas viendo, y que te hacen una muestra y que no sirve, y después tenés que hacer otra. Y bueno, y después enmarcarlos, que yo nunca había enmarcado. Estos fueron algunas cosas enmarcadas. Bueno, todo eso siempre me gustó.
Eso tiene que ver con toda mi... Eso fue también al principio, cuando empecé con Batik. No había Google, ¿no? No había Pinterest, no había nada de eso. Lo que Claro. había era algún amigo que era justamente químico. Entonces vos preguntabas, decime, colorantes acá. ¿Quién puede saber de colorantes en... Ah, no, dice, usted tiene que usar, tiene que usar cera microcristalina. ¿Y eso qué es? Cera microcristalina es una cera especial que le va a permitir a usted pintar y va a aguantar una tintura a 80 grados. ¿Y no se va a derretir? No. Ahí partí yo a buscar cera microcristalina que solo tenía una persona en este mundo, parece ser. Y bueno, y así es como resolvimos los batik que tenían que aguantar la luz del sol y el tiempo lo más posible. Y bueno, y así es como conocí un montón de gente, porque había que resolver problemas, y los problemas siempre hay un montón de gente que te puede ayudar, que es del oficio y que te da una mano. Y eso fue fantástico, a mí me encanta eso. Sí, Porque sí. bueno, yo estoy hecha self-made, ¿no? O sea, no fui a ningún colegio en particular, ni hice... A ver, todo lo que yo sé fue adquirido cada vez que lo necesité a través de personas que me ayudaron a adquirir ese conocimiento. Así fue como yo pude resolver desde el primer telar hasta las enseñanzas con Ernesto Arostegui, la primera muestra que hicimos cuando vino de Uruguay, y así sucesivamente. O sea, siempre que necesité algo, encontré algún taller, alguna persona, más de una persona, que me permitieron estar un tiempo, como mi amiga Aida Rueda, que estuve 2 años en el taller de cerámica, y pude hacer las piezas que quería hacer, sin pretensión de ser ceramista para nada. Pero bueno, ella me permitió trabajar y yo hice las piezas que necesité para hacer lo que quería hacer. Y así sucesivamente. Eso ha sido como muy lindo. Yo tengo un recuerdo, yo estoy ahora acá, pero te digo que eso para mí es fantástico. Es algo que no puedo decir lo maravilloso que ha sido todas mis experiencias en Buenos Aires con las personas. Maravilloso. Qué lindo, qué bueno. Bueno, pero toda esa experiencia y toda esa vivencia de ir recolectando información y de ir buscando y nutriéndose ¿no? de otros y de vínculos. Y yo creo que vos habías hablado algo de qué pasa ahora con Eso es lo que me gustaría. generaciones más jóvenes que las nuestras. Yo creo que eso está intensificado y está de alguna manera ampliado por los vínculos y ampliado por Internet, ¿no? Tanto lo que vos decías, no había, cuando vos estabas buscando, no había tutoriales, hoy hay tutoriales, pero además de haber tutoriales, mira, si hablamos algo generacional, mi etapa formativa está demasiado atravesada por el proceso militar. Y era una etapa en donde quizás el diálogo con el otro no era tan sencillo, o había que de alguna manera llegar a acuerdos tácitos de en qué contexto íbamos a hablar y de qué íbamos a hablar, con lo cual mi etapa formativa no, quizás no tenía esa riqueza del intercambio abierto que hoy tienen los nuevos artistas, en donde la cosa de Grégora es tan fuerte y se maneja tanto en pequeños grupos que funcionan como grupos de apoyo y grupos de transmisión de conocimiento.
yo lo que percibo en los alumnos de la universidad es que el acercamiento a las tecnologías es un recurso más. Y es un recurso que lo tienen a mano y que lo utilizan, casi te diría, de manera cotidiana. El otro día con un grupo de docentes nos preguntábamos cómo trabajar el tema del video en una cátedra que trabaja sobre la tridimensión. Entonces, porque el video es un recurso permanente en nuestros alumnos. Y un docente decía, pero es que el video está atravesado por la vida de ellos todo el tiempo. Entonces la tecnología está atravesada por los nuevos artistas y quizás para tu generación y mi generación, nosotros vamos y recurrimos a esas tecnologías, pero ellos la viven, conviven con ellos, es parte de ellos. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo diseña hoy o cómo crea una obra escultórica hoy alguien lo diseña en la computadora? ¿Cómo se maneja alguien que está hoy trabajando escultura? Si es que... Bueno, no creo que haya una única forma. No, debe haber... Nosotros lo que hemos... donde nos hemos, a ver, como asentado, como parados, ¿no? Nos paramos en dos cosas que sentimos que es lo básico como para que cada alumno pueda ir hacia donde él quiera. Y es, en principio, al análisis de la materialidad. Y materialidad entendemos tanto lo tangible como lo espacial, o sea, a que el alumno pueda entender que decidir sobre un material determinado, sobre el vacío o sobre determinada materialidad, ya es una decisión que trae consigo una carga simbólica, un concepto, una idea. Y eso a la vez trae una morfología, entonces ese sería como otra pata más en la que nos apoyamos, es materia, morfología, concepto, que es lo que vos planteabas este relato, es decir, qué quiero, sobre qué está dando vuelta a mi cabeza, hasta tenemos un ejercicio que se llama así, para entender qué materialidad voy a buscar, qué formas voy a buscar. Y la otra pata es el procedimiento, que tanto en lo contemporáneo es tan potente para no estar observando el problema de la técnica, sino pensar la técnica o los sistemas de resolución como procedimientos, como acciones que el artista decide para poder construir su idea. Y basado en esto es que nosotros trabajamos con nuestros alumnos. Y un alumno podría decidir entonces que su materialidad es una materialidad absolutamente analógica y que él le interesa desarrollarse desde lo más analógico, del dibujo, de lo que sea, y alguien podría venir con una cuestión absolutamente digital. Es decir, nosotros no marcamos esos caminos, sino marcamos cómo pensamos que se articula la mayoría de las producciones tridimensionales. Yo te diría, cómo concebimos la producción tridimensional. ¿Sí? Y la concebimos básicamente con la articulación de esos 4 elementos principales: materia, concepto, procedimiento y forma. Y de ahí cada uno desarrolla sus intereses. Claro, sí, eso tratando de darle una forma, ¿no?
una forma cuadrada con un agujero en el centro, ¿no? Mirando a Henry Moore. Pero bueno, nada que ver. Claro, es como que otra cabeza, como digo yo, es otra cabeza. Ahora, yo veo cosas que se hacen hoy día que me maravillan, de cosas contemporáneas que trabajan con la luz, con el agua, con otros elementos, ¿no? Bueno, pero fíjate, vos estás planteando justamente nuevas materialidades de producción, Sí. o materiales diferentes de producción, que fue el recorrido que vos hiciste. Es decir, En otra época. Sí. sí, bueno, pero Claro. a ver, pasar de una producción textil, supuestamente como vos planteabas que era algo, dijiste, decorativo, pero dijiste otra palabra, ahora no me la acuerdo. Bueno, que tenía una técnica de base muy importante, o sea, tenías un cartón, que es un dibujo, después tenías que ampliarlo, después tenías todas las lanas, después había que hacerlo milimétricamente, después había que tejerlo durante un mes o dos, eso mismo que habías hecho en un cartón porque se le llamaba así, o sea, en un dibujo, un papel, que tenía todos los colores, que era como un pequeño cuadro. Entonces se tejía ese pequeño cuadro en el tamaño que habías decidido y con las técnicas que se fueron agregando algunas cosas. Pero eso así se empezó así en el año 50, o sea, hace mucho. Entonces era esa la manera, así fui yo criada. Yo iba a escuela, a dibujo, a pintura, había que dibujar el modelo, no sé, creo que todos los años que estuve en alguna academia estuve dibujando todos los días, había dibujo vivo, ¿no? Había que hacer la figura y sombreado y un montón de cosas. Entonces, uno está armado, excepto a mí hoy un lápiz y un papel, en vez de agarrar el teléfono y anotarlo ahí, ¿no? O sea, todavía naturalmente, si me decís toma algo, agarro lápiz y papel. Es muy difícil. O sea, cuando tenés 80 más, tenés que saber de que fuiste formada en otra época. Vas aprendiendo otras cosas, pero asombrada siempre aparece creativos nuevos con nuevas técnicas y ves cosas extraordinarias. De Plenska, por ejemplo, unas fuentes en Chicago que trabaja con agua, los chicos se bañan abajo y mientras sale agua de una boca donde cambia de, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Y otra gente que vos ves, ¿no? Trabajando con otros elementos, con música, con luz, sonido, con film, un dibujante que trabaja con esculturas. Vi una ahora, justo en el museo acá en Ottawa, en el Museo de Arte, hay una obra que yo me desayuno de un sudafricano, digo blanco porque hay que puntualizar, porque hoy día todo es negro, es que tienen unos artistas negros maravillosos, pero este señor es blanco, es de Sudáfrica, se llama William Knightsbridge, y es un señor que trabaja escultura fantástica, pero las figuras son tan expresivas que hace de todo, o sea, chapa, la pega, hace modelado, hace todo, y con eso hace películas. O sea, vos estás en un área sentada, y es un señor que le gusta mucho blanco y negro, dibuja, entonces hizo todo como una pantalla con todos sus dibujos. Vos estás sentada en un ambiente como un anfiteatro y esas figuras se van pasando y sus esculturas, esas chiquititas las filmó, pero también en grande las agrandó y con gente real filmó como si fuera una procesión de gente que va por delante de sus dibujos, todo con música de África, y metido también música clásica. Todos los personajes están fuertes. Me quedé sentada, digo, esto es una maravilla porque es la historia de Sudáfrica, el apartheid, la lucha de clases, la miseria, y la alegría, y la música, y el baile, todo hecho con 3 técnicas o 4, que es dibujo, escultura tradicional, puesta en cine, movimiento y música. Una cosa maravillosa. Entonces vos ves eso y decís, wow, qué lindo, qué bárbaro. Me lo busqué enseguida, es un señor que tiene exactamente tu edad ahora,
maravilloso, un señor que vivió toda su vida en Sudáfrica y que empezó dibujando nada más y escultor y desarrolló todo eso. Vale la pena, te lo mando después para que entres, William Knightsbridge. Así que hay esas cosas, te encontrás con gente maravillosa por todos lados, haciendo cosas maravillosas. Sin duda, y vuelvo a las raíces de nuestra charla y a las raíces de esta institución en la que estamos ahora, que tiene que ver con todo el esfuerzo que hacemos todos los artistas por ampliar las categorías en las que empezamos a trabajar. Pensemos que cuando ustedes fundan el CAT, están, ya había ocurrido el Instituto Di Tella, ¿sí? Con producciones absolutamente híbridas y abiertas desde las categorías. Pero a mí me parece que ustedes han podido, de una manera increíble, abrir el campo de la producción textil hacia otros campos, y eso es maravilloso. Me parece que hemos perdido a Tana, ¿no? Se nos fue Tana, ya se va a volver. Dijo que estaba con problemas de... Sí, lo único que nos pone en manifiesto es que no somos los únicos que sufrimos las malas conexiones de internet. Sí, algún consuelo. Que solo nos pasaba a nosotros, como siempre, solo nos pasa a nosotros. No, parece que no. Sí, el artista que nombraba Tana estuvo acá en Bellas Artes y es maravilloso lo que hace. No sé si lo pudiste ver. Sí, ahora que me decís, sí, lo relaciono con ese video, pero es un director de teatro también, creo. Yo creo que sí, pero... Con un video en el Museo de Bellas Artes, con el Sí, en video Bellas Artes. de la relación de China con África. Ese, es fantástico, sí. Increíble, sí. Sí. Bueno, es un súper grande, totalmente. Trabajo mucho con Maricel Álvarez, escribe Emilia. Sí, sí, es maravilloso lo que sea. Aparte cómo integra al espectador al video, ¿viste? Totalmente, totalmente. Sí, sí. A ver qué pasó con Tana. Vamos a ver en el WhatsApp, a ver qué le pasa. Tana. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. Totalmente. Emi, ¿vos tenés contacto con Tana ahora? Porque Justo no le me estaba contestó. escribiendo. Sí, yo le mandé mensajito, pero no. Todavía Bueno, no. mientras tanto, Edgardo, nos puedes contar cómo te fue en Alemania. Bueno, en Alemania fue algo, fue un regalo realmente que recibí, porque cuando llegué, yo no quería ir, me parecía todo un delirio en plena pandemia, viajar, tomar un avión, estaba todo muy difícil, no tenía permiso, o sea, solo para entrar a Alemania había que tener o residencia o pasaporte europeo, estaba todo al revés, todo mal, pero insistieron muchísimo la gente que generó ese proyecto, en que querían, habían invitado a 5 artistas de distintas partes del mundo
a una ciudad muy chiquita y les resultaba que no se convencían de que quede un espacio sin ser trabajado. Y insistieron mucho y generaron todos los permisos necesarios, así que o me peleaba y decía no viajo, y me peleaba con amigos que eran parte de la organización, o viajaba, así que viajé. No me quedó otra, y fue un regalo porque ahí estaban súper relajados en pleno verano, nosotros éramos en pleno invierno, con toda la pandemia mal, y ellos estaban saliendo de manera muy rápida de la pandemia, y además fue trabajar al aire libre, así que fue muy interesante. Lo que fue más enriquecedor y que quizás vale la pena compartirlo con todos, yo en general trabajo con el mimbre seco, ¿no? El mimbre procesado y aún pelado. Y ellos no habían podido conseguir mimbre, entonces en mis 5 días de cuarentena me puse a trabajar en eso, en cómo conseguir mimbre, y encontraba que lo único que conseguía era mimbre vivo, el mimbre sin secar, el mimbre cortado y con cáscara y aún hasta con raíz algunos. Y decidí trabajar con ese material. Y fue muy interesante, primero por la flexibilidad, esto que contaba Tana, yo también tengo que, cuando trabajo con mimbre seco, tengo que humedecer, y ahí no hacía falta, porque el mimbre vivo era sumamente flexible. Si conseguía plantarlo, hubiera crecido, hubiera seguido vivo, y encontré que había mucha tradición en construcciones con mimbre vivo, lo cual fue muy interesante encontrar. Yo estaba trabajando una arquitectura orgánica, era una forma, de alguna manera, un laberinto de mimbre, y lo que no sé, más popularmente se utiliza es construir gazebos o espacios habitables con mimbre vivo. Así que fue toda una experiencia y un aprendizaje. Ahí está, exacto. Genia, Emi. Muchas gracias. Qué interesante hubiera sido también, diferente, ¿no? Que eche raíces y que siga vivo, Sí. ¿no? Con el paso del tiempo. A mí me daba mucha pena trabajar con el mimbre vivo y no plantarlo. Pero un segundo, Sí. estoy resfriado. Sí. Yo quería, me hubiera gustado mucho plantarlo y que siga su proceso vital, pero claro, yo no había pensado esta construcción desde ahí, y entonces hubiera podido plantar todo lo que está sobre la tierra, pero Claro. digamos a la mitad de la columna se inserta, se une un mimbre con otro, entonces solo iba a desarrollarse media columna, y me parecía que complicaba todo ya ahí. Así que decidí no plantarlo y pensar para otro momento quizás algún tipo de producción con mimbre vivo, ¿no? Pero esta no, era imposible, no sabía hacerlo, es decir, no sabía cómo resolverlo. ¿Y en cuánto tiempo hiciste eso? Digo, por el tiempo que se mantiene vivo, ¿no? El mimbre, que mantiene la flexibilidad, digo.
No hubo ningún problema. ¿No? Bueno, a ver, en realidad el proyecto era el doble en tamaño, pero también era el doble de tiempo el que yo iba a ir. Yo tenía calculado 20 días de trabajo y con problemas de avión y todo, tuve 15 días en total en Alemania y 5 de cuarentena. Entonces en 10 días yo tenía que resolver el trabajo. Hubo una negociación como para achicar un poco el proyecto, porque si no era como una locura, era imposible de realizarlo. Pero bueno, imagínense en este espacio hermoso, estar 10 días trabajando. Mis vecinos eran una familia de cisnes, que a la mañana, acá atrás, ahí atrás, es una laguna, entonces pasaban los cisnes a la mañana y a la tarde volvían, y 3 peces grandes que ya me habían advertido que había en la laguna venían a visitarme a la tarde, y unos patos salvajes que luchaban permanentemente por una pobre hembra que corría por todos lados, parecía un dibujito animado, una cosa delirante. Bueno, esos eran mis vecinos, así que fue hermoso. Ahí nos volvió Tana. Ay, sí. Sufriendo, sufriendo. Bueno, los voy a dejar de vuelta, yo me apago. Bueno, Ahí está. veamos por dónde seguimos. Bueno, acá. Uno Me vas a tener que contar todo de nuevo. No, estuvimos contando de una experiencia en Alemania, en un trabajo en Alemania. Pero ahí yo vi que Emilia tenía, vamos a arrancar desde ahí, porque quiero compartir una experiencia. Mostraste después la siguiente, esta. Bien. ¿Hay más fotos de esta? A ver. Sí. Wow. Y a ver una más si mandé. No, entonces anterior. Esto es un silo. Es el interior de un silo. Y así como antes estaba contando la experiencia de trabajar en la naturaleza. Y esto fue una experiencia muy extraña y muy inversa, en el sentido que esto está en un campo que está proponiendo un espacio de diálogo entre arte y naturaleza. Y cuando me proponen hacer un trabajo, yo le planteo que mi obra al intemperie, el mimbre al intemperie, tiene un envejecimiento permanente, es decir, yo lo produzco y a partir de ahí empieza a envejecer. Y entonces ahí se creó un proyecto de trabajar con 2 arquitectos y pensar una arquitectura que esté relacionada con lo rural y que pueda albergar la obra. Y a mí me pareció interesante cuando llegamos a la conclusión de pensar en un silo, construir un proyecto que sea para... Es decir, yo me preguntaba, ¿qué se almacena en el silo? La verdad es que siempre que veo los silos digo, ¿qué es eso? ¿Cómo se guarda el grano ahí? Siempre me pareció una arquitectura extraña. Y decidí entonces construir nubes de mimbre y que el silo albergara nubes de mimbre. Y esto es lo que se ve ahí flotando en este silo, ¿no? Está buenísimo. En el sentido como para dar una vuelta hacia la materia, como también la materia natural me llevó al diálogo entre arte y naturaleza, entre el espacio
natural y el espacio artificial, ¿no? Con lo cual, como la materialidad de alguna manera nos va no solo resolviendo el relato, sino construyendo el relato. Esto a mí me parece interesante, porque recuerdo ahí mostraban unos nudos que vos hacías. ¿Esos nudos cómo están hechos? Esos nudos, vos decís los nudos esos gruesos, esos son cordones que se usan en realidad como relleno de otras cosas, se usan. En el 11 encontré de eso de muchos grosores, más finos van adentro de las carteras y más gruesos van. Entonces, como yo estaba en la búsqueda de los nudos en ese entonces empecé a jugar con eso y era fantástico, porque en realidad están recubiertos de un cierto tejido, adentro hay pabilo. Pabilo es un algodón que se usa, también se usaban cuando teníamos las estufas de queroseno, tenían pabilo, hay tiempo de antes. Bueno, es algodón. Y varios de estos pabilos estaban metidos dentro de esta malla, que venían así. Y había de mucho, así que me compré todo lo que pude ahí en el 11 y empecé a trabajar con eso. Y yo estaba muy contenta tenía la máquina de fotos nueva, la Reflex, y entonces empecé a sacar fotos de acá para allá y todo eso era para mí una cosa nueva. Y me encantó, me encantó. Así que mira, un poco se juntó, después empecé a poner el diario y bueno, tenía que ver con la muestra de Acontecer Diario, que era mi idea de que yo quería darle visibilidad entre el 2000 y el 2008, 2005, 2006, 2007, 2008, que terminé de hacer la muestra, visibilidad al poder que tienen los medios sobre nosotros. O sea, la idea mía era que los medios son los que están armando el quehacer diario de todos nosotros y nos están modelando de cierta manera, depende de lo que lees. Entonces, los periódicos y las noticias son el vehículo que tienen para ir armando tu ideología también con respecto a un montón de cosas. Y yo sentí que como eso es todos los días, era como que te están no dando realmente la información que necesitarías saber, o que cuesta mucho trabajo tratar de entender lo que realmente está pasando en un lugar cuando estás atiborrado de noticias diarias que van digitando tu manera de pensar y que uno ni se da cuenta porque es diario y todos los días. Entonces, esa fue la idea de la muestra esta, que tuvo que ver con los periódicos y con esto que yo sentí que quería darle forma de alguna manera, quería que fuera reconocible de que nosotros estamos manipulados por las noticias. Eso era la idea. Y cuando lo logré, y bueno, acá la cosa interesante para mí fue que cuando empecé a sacar fotos, y ahí ya tenía una computadora y tenía el Photoshop, empecé tenía una persona que venía, un amoroso, un Sergio Allende, que me enseñaba un poco a manejar todo eso, y entonces yo empecé a poder maniobrar esas imágenes. O sea, de algo corpóreos, yo me fui a algo digital. Para mí era tan importante que fuera corpóreo primero, porque yo estaba acostumbrado siempre a trabajar con material y que fuera corpóreo. Pero Acontecer Diario fue de lo corpóreo a lo digital. Y luego lo imprimí, pero era plano. Así que eso es interesante, pero es lo que necesité hacer en ese momento. No me pregunté mucho si era, qué era, pero fue digital. En realidad es arte digital. Sí, acá también, ¿no? Esos claro. fondos. Esos ovillos, los primeros que hice, dieron lugar a toda esta obra, porque yo empecé jugando con el ovillo matérico. El ovillo matérico, el anterior, ese lo empecé a
fotografiar, son estos. Hice una docena más o menos. Algunos después le puse el diario adentro, o sea que ese es el proceso un poco que tuve de la soga, que era lo que me era afín, de manejar la soga, a la imagen. Y de la imagen empecé a ver qué podía hacer con esas imágenes. Porque claro, uno puede, digitalmente, puede cortar una parte, girarla, dar la vuelta, ponerla en un lado, ponerla a otro. Tiene una movilidad que no tiene ya el objeto en sí. Una cosa es un objeto que está rígido ahí y otra cosa es empezar a jugar con las partes. A mí las pelotas me dieron toda esa posibilidad, la posibilidad de una sacar varias, moverlas, achicarlas, agrandarlas y ubicarlas en el plano. Y solo quedarme con, hacía por ejemplo 30 y elegía. Y eso de pronto me abrió otro panorama, que para mí era absolutamente novedoso, el de la digitalización, que para mí era nuevo completamente. Y me encantó. Y eso terminó siendo acontecer diario. En la muestra, ahí terminó siendo la muestra. Sí. Tengo que agradecer a Osvaldo, que vino, yo estaba haciendo ya algo, él vino, y él tuvo la idea, dice, mira, seguí trabajando en esto está bueno. Él me dio el empujoncito, ¿no? Me dice, no, vos seguí, que vas bien, que vas bien. Y bueno, y ahí en donde empecé, con el empujoncito de él, empecé a trabajar más y más en eso, hasta que logré armar esta muestra, que me gustó. Y después, bueno, lo que ven los hilos eran clavitos, y los hilos iban haciendo el dibujo por afuera, ¿no? O sea que había algo textil, de alguna manera, ¿no? Y lo había en algún momento, pero fue algo que surgió. Sí, la verdad que fue todo un aprendizaje, todo eso también, me encantó hacerlo. Y me gustó que la idea, para mí la idea había quedado clara, que era también importante, ¿viste? Esas cosas que uno quiere que el otro entienda sin tanta literatura. Bueno, yo quería que entendieran sin tanta literatura, creo que entendieron los que fueron. Qué bueno, qué bueno. Sí, fue lindo. Siempre con la ayuda de alguien, ¿no? O sea, alguien o alguien más de alguien que cree en uno, en ese momento, que uno trae algo y te dice, está bien, seguí que estás en buen camino, ¿no? Eso está bueno. Y ahora creo recordar que me mostraste que estabas haciendo algunas experimentaciones, ¿puede ser? Siempre. Siempre estoy haciendo experimentaciones. Yo creo que me nace, o sea, me nace hacer experimentaciones. Mira, no tengo ya taller. Tengo una habitación nomás, que es taller, y hago lo que puedo acá con lo que puedo todavía. Sí, estuve haciendo bastante origami. El origami dio lugar a algunas piezas de joyería que en crochet, salieron muy bien, creo yo. Y después estoy trabajando con papeles, sigo trabajando con papeles, y últimamente, bueno, vos siempre tienes una asignatura pendiente, no sé si vos tenés una, pero yo tengo una asignatura pendiente de cuando era muy joven, y es que yo siempre quería pintar, pero nunca se dio, porque pintar era como algo mayor, eso es arte, lo que uno está haciendo. Entonces yo quería hacer pintura. Estos son bocetos, no es lo mismo, es boceto para ser tejido, pero yo quería pintar de verdad. Entonces, bueno, acá estoy ahora luchando con un material que nunca tuve, que son pasteles, que se van modelando y todavía no tengo imagen para eso, pero bueno, acá estoy, ya más o menos los manejo bastante bien, hice como 2 docenas de cosas con pastel y bueno, ya los voy manejando mejor, estoy un poco más contenta con lo que sale y no tengo idea lo que va a salir, pero yo me imaginé, me doy 5 años, así que está bien, y bueno, entonces todavía tengo 5 años y unos 2 más para hacer obras, a los 90 voy a tener algo para mostrar, tal vez. Buenísimo, buenísimo. A mí Y me eso lo encantó puedo lo hacer. que dijiste de asignaturas pendientes, y me decís, no sé si tenés alguna asignatura pendiente,
y yo te diría, por suerte tenemos asignaturas pendientes, y no es una sola, son muchísimas, y creo que gran parte, vos lo nombraste asignatura pendiente, yo en general hablo de disconformidad, ¿no? De no estar conforme con algo, y yo creo que son esas asignaturas pendientes las que nos motivan como artistas a producir, a investigar, a dar un paso más y no estar satisfechos nunca con lo que ya uno ha hecho, sino plantearse, bueno, hay cosas pendientes y es por ahí el camino que uno quiere continuar, ¿no? Me encanta escucharte porque decís, bueno, en mi juventud quedó pendiente la pintura, decís, y yo te diría, y yo tengo tantos pendientes que quiero empezar que me incentivás a empezar, ¿no? A empezar a cumplir los pendientes. Y la verdad es que es una gran motivación los pendientes y es una gran motivación hablar con vos, porque fíjate que estás proyectando a los 90, yo voy a proyectar... Tenés más tiempo, vos tenés más tiempo, pero yo ya hice más cosas diferentes, entonces hay cosas que necesitan taller, muchas cosas necesitan taller. Un artista sin taller es... Entonces, ¿sabés de qué me agarro yo? Me agarro de que una vez estuve en la cumbre, en la casa de Mujica Lainez, que tiene una casa bellísima ahí entre la cumbre y Los Cocos. Y visitando, yo no lo conocía a él para nada, ya había muerto él, pero yo fui a visitar esa casa hace un montón de años, y es una casa colonial con un jardín hermoso, por ahí alguno de ustedes lo conoce, y buscaba yo dónde escribía Mujica Lainez, sus libros. ¿Y sabés lo que me encontré? El lugar donde escribía era como una esquina de un pasillo que no medía más que 1,5 metros por 1,5 metros. Había un escritorio que daba al jardín, sí, a un jardín, una linda silla, un pequeño mueble con algunos libros, una buena lámpara y nada más. Yo pensé, wow, eso es todo lo que él necesitó. Ese es el lugar que él tenía para escribir. Sí, ahí estaba todos los días escribiendo. Yo dije, si Mujica Lainez escribía en 1,5 metros, yo puedo pintar en 2. Así que... Por supuesto. Es así. Sin duda, entonces, sin duda. yo pensé, qué maravilla, ¿no? O sea que mucha gente no necesita para algunas cosas, no estoy hablando, mi trabajo necesito siempre de taller, porque estábamos haciendo cosas, necesitábamos telares o otras cosas, necesitábamos espacio, materiales, cosas que necesitaban espacio. Pero uno si está restringido por razón, mirá qué belleza, si está restringido, también podés crear en un ambiente más pequeño o pequeñísimo, no importa. Lo que necesitas son 3 o 4 cosas, desde ya música un poco, ¿no? O sea, necesitas música, un escritorio o una mesa, una lámpara y alguna cosa, que puede ser un lápiz nada más. Entonces no necesitas mucho. Igual las ideas te salen y te salen cosas. Entonces eso siempre te mantiene bien, porque ese espacio, ese chiquitito, siempre lo va a haber en algún lugar. A mí eso me consuela. De no tener el taller, porque yo amaba mi taller. Las chicas saben, claro. tuve 30 años ahí, ¿no? O más. El taller fue el taller. Pero bueno, en algún momento no fue más. Entonces, esta posibilidad de amoldarme a otra cosa me parece que es importante también, porque el tiempo va pasando y la verdad que uno no está igual que antes, ni va a estarlo tampoco. Entonces, amoldarse es muy bueno. Es muy bueno. Mira, vos hablabas de la noticia que modela el pensamiento, ¿no? Sí. Y también hay algo que quizás por nuestra experiencia lo podemos traspolar y decir, el espacio también nos modela a nosotros. Entonces,
entender quizás una nueva espacialidad como la que estás viviendo vos ahora, que es quizás esta espacialidad más pequeña, quizás también pueden modelar de otra manera tu producción. Y me parece que hay experiencias en el mundo del arte súper enriquecedoras de artistas, bueno, artistas que plantean el no taller, hay muchísimo, ¿no? Pienso en Gabriel Orozco, planteando justamente eso. Exactamente, ¿no? No claro. Y después recuerdo a Annette Messager, ¿está bien pronunciado, Annette Messager? Sí, Annette, sí. Sí. Que ella comienza en París en una habitación que dice que solo le entraba a la cama y produce obra que puede hacer sobre la cama. Claro. Y genera todas esas mini piezas textiles hermosas, increíbles. Entonces, creo que hay una relación interesante que uno puede aprovechar de la espacialidad en la que está trabajando y construir obra en función de esa espacialidad y construirse como artista en función de esa espacialidad. La cuestión es tener el deseo y las ganas, y lo que vos planteaste, qué decir, por qué decir, ¿no? Creo Lo que pasa es que en realidad yo encuentro a esta altura de mi vida, encontré que hay artistas que sin obra, pero que son artistas. Hay gente que porque se conecta con el arte de determinada manera, es artista interior. Es como que, aunque no hayan hecho nunca nada, son las personas con las cuales podés hablar de arte y saben un montón y tienen esa sensibilidad que te van diciendo lo que vieron o lo que no vieron, o te hacen un raconto o gozan de ir a los lugares. Entonces el que se conecta con arte también tiene algo de artista, no solamente el que genera el objeto, sino el que logra conectarse con ese objeto. Y no es todo el mundo, algunas personas tienen esa capacidad. Y para mí todos tienen este alma de artistas, hayan hecho o no hayan hecho algo. Y entonces es la comunicación del pensamiento, es la comunicación de la sensibilidad, es la comunicación, sí, eso, de la sensibilidad de poder conectarse con la obra de otra persona que te está ofreciendo eso, te está ofreciendo algo. Si vos lo entendés, entonces se hizo esa conexión y hacen falta los dos, el que lo genera y el que lo recibe. Y uno con el tiempo se va dando cuenta de que eso es muy especial, que esas personas son muy especiales. Entonces, yo respeto ahora mucho todo eso, todo eso que tiene que ver. Será porque estoy un poco más alejada en este momento, diferente de vos, porque tenemos un problema generacional, no es un problema, pero es una realidad, de que yo estoy en un momento del desprendimiento de las cosas y no de hacer más cosas. Estamos en una situación diferente. Yo cuando tenía 60 años estaba trabajando como loca haciendo cosas, objetos, y quería participar y estaba en lo que se llama el mundo artístico. Acá vi una vez una obra de una bordadora que hizo muy lindo un trabajo que dice "The art world is killing me". The art world is killing me. El mundo del arte me está matando. Y yo cuando leí eso, digo, un poco me pasó eso a mí también en algún momento en Buenos Aires. Quiere decir que cuando vos ya no necesitas todo eso, cuando es como cumpliste determinados ciclos, bueno, ahora estoy hablando como una viejita, pero es la pura verdad. Es una viejita que te está diciendo de que llega un momento que es el momento de desprender. Y cuando desprendes, te das cuenta de que te liberás. Y liberarse es estar libre, estás libre como una hoja, es fantástico. Yo te digo la verdad, así como extraño, si lo pienso, el taller, la gente, la enseñanza, las muestras, todo lo que era hace 20 años, 10 años, 20 años, digamos, ahora
yo estoy como liberada. Es una sensación de libertad que no te puedo decir. Es como que estoy libre. ¿Y libre de hacer qué? Lo que quiero en ese minuto. Y si yo no tengo que ver, no lo tiene que ver nadie, no lo tengo que mostrar a nadie, no tengo que rendir cuentas a nada. Me puedo equivocar tranquilamente y me dormí, y si mañana lo agarro de nuevo a ver si me sale otra cosa. Nada, no pasó nada, nada. Es papel, unas pinturitas, no pasó nada. No, lo puedo tirar, lo doy vuelta, no tiene importancia. La única importancia que tiene para mí misma es que yo quiero que salga algo diferente, pero no para nadie, solo para mi propia aceptación. Entonces yo puedo hacer distintas cosas hoy día. Puedo hacer empanadas salteñas que nunca hice y salieron. Puedo hacer pastelería porque se me ocurrió YouTube maravilloso. Lo que me sale bien. Lo otro lo come mi familia igual, comen bien, ¿no? También comen todo, así que no hay problema, no tiro ingredientes. Pero quiero decir que esa cosa, esa sensación que tengo ahora de libertad, eso nunca tuve, nunca. Ni me acuerdo de chica, porque de chica estaba muy preocupada por muchas cosas. A eso que tengo ahora no lo tuve nunca. Así que manténganse sanitos, que está buenísimo. Hagan gimnasia, coman sano y lleguen a los 80. Es maravilloso. Tana, Me gusta. un segundo, y Sí, ya sí. no hablo más. Tana, seguís siendo una gran maestra y una gran habilitadora para mí por lo menos, y espero que para otros, pero me has regalado unas palabras hermosas para mis próximos años. Así que súper Vos vas a tener agradecido. que seguir trabajando un poco más, ¿no? Bueno, Todavía. Yo adhiero a las palabras de Edgardo y decirte esto, ¿no? Que uno nunca deja de ser artista y que en estos contextos tan raros que estamos viviendo ahora, donde vos terminás diciendo manténganse sanitos, y bueno, y creo que es lo mejor que podemos pedir en estos momentos y saber que tenemos el privilegio de tener cabeza de artistas y poder encontrar, ver esa posibilidad, de adaptarnos a los cambios de contexto, a los cambios de lo que nos rodea, a los cambios de nuestro propio cuerpo, a las posibilidades que nos da y seguir teniendo el deseo de aprovechar eso como una oportunidad, ¿no? Y esto es lo que yo veo, lo que yo veo en vos, Tana, y con Edgardo, que compartimos más o menos la misma edad, es como una visión de futuro prometedora. Realmente las chicas saben que yo siempre pensé así, que hay que dejar lugar a la gente más joven, que nosotros tenemos la obligación de dejar lugar porque la gente joven viene con nuevas ideas y nuevas cosas, y que no tenemos que amarrocar obra ni nada, porque llega un momento en que dejar todo eso, hay que dejar espacio. Y ese espacio, que Edgardo maneja también, el espacio, tiene que ser usado por nuevas ideas y nuevos materiales y nueva gente que está trabajando en este momento para hacerse el lugar. Pero si uno se retira bien y uno pudo mantener esa capacidad de asombro de cosas que van surgiendo, nunca perdés ese entusiasmo de ver algo que alguien hizo en algún lugar. Yo ahora estoy, ustedes saben que yo me fui hace 3 años, 4 va a ser, y esto realmente es un nuevo país, una emigración es una emigración, no es difícil siempre, pero es tan fantástico porque acá hay gente de todos lados y me estoy encontrando con gente talentosa de realmente todos lados. Gente de Burkina Faso, gente de Somalia, gente de Nigeria, escritoras, gente que vos decís, de Buenos Aires no sabés, de lugares donde uno ni sabe dónde quedaban, más o menos, ¿no? Y el talento, y eso que yo cada vez más creo, ¿no?
que artistas muchos, uno también tiene que tener algo que decir. Y ese algo tiene que ver también de cosas que pasaron o que pasan a las personas. Y las personas que vienen de lugares tan difíciles como los de Somalia o de Nigeria o de otros lugares, de Asia, de Jordania, un palestino que vino, no sé, caminando de no sé dónde, esa gente tiene algo que contar y a veces lo cuenta maravillosamente, casi sin técnica. Entonces eso llega porque es real, porque es auténtico, porque es lo que pasó, o le pasó, o les ha pasado. Y yo soy muy sensible ahora para todas estas cosas, porque me encuentro con que todo esto se ha ampliado enormemente al estar acá por toda esta gente que aparece en Ottawa de tantos lugares diferentes. Y eso lo hace muy enriquecedor también. Y hace que uno mismo también pueda dar un paso de costado. ¿Sabes? Uno ya no es la primera persona de este teatro. Uno es un espectador. Y está bárbaro, porque es muy lindo poderse emocionar por todo eso. Y eso es cuando tenés algo más de tiempo, cuando no estás corriendo por todas las cosas. Cuando tenés un poco más de tiempo, porque algunas cosas están resueltas, tenés tiempo de comunicarte con todo eso. Y eso es muy enriquecedor, muy. A mí me resulta todo maravilloso, porque yo laburé toda mi vida, no me acuerdo nunca haber dejado de trabajar, pero llegué acá y no trabajo, está fantástico. Tengo la posibilidad de conectarme con todo eso, y ustedes también la tienen. Entonces eso es muy bueno, eso es muy bueno. Hermoso, Tana, hermoso. Bueno, Hermoso. la verdad que está fantástico que pudimos hacer esta charla, espero que les haya gustado, y fue tan lindo verlas a todas, y están conectadas, ahí la veo a Anita, y bueno, todo muy lindo, la verdad. Hermoso. El corazón está ahí también, entre otras cosas. Nos podemos tomar unos 5 minutitos si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede escribir o abrir el micrófono. Y para nosotros desde el CAT un lujo tenerlos a ambos. La verdad que este es un ciclo que nos está trayendo muchísimas satisfacciones. Y contarles a los que están escuchando y a los que están también en el Zoom, que queda grabado en nuestro canal de YouTube, así que después lo van a poder seguir viendo, reescuchando y ustedes también escucharse, que está bueno. Claro, y fue tan lindo encontrarme con Edgardo, ¿no? Sí, la verdad que fue como, cuando lo dijeron, nosotros nos conocimos, nos hemos visto. Así que fue muy, muy linda idea, hermosa. Me gustó. Gracias, Ana. Hola. Gracias, No sé si alguien quiere hablar algo, quiere preguntar algo. A ver, los comentarios. Gracias, Edgardo, me encanta lo que decís, lo que haces. Gracias, Tana, muy emocionante. Maravilla esta lección de vida, qué hermosura. Agradecida a estos dos maestros. Bueno, todo hermoso. Todo lindo. Todo hermoso. Todo lindo, todo lindo, todo linda. Bueno, y agradecer también a Emi porque ella se toma el trabajo de coordinar estos ciclos del 2x2. Hola Emi, ahí apareció. Así que bueno, agradecerte. No sé si en YouTube hay alguna pregunta, a ver. Bueno, no, preguntas no veo. Así que vamos a finalizar esta hermosa conversación. Los vínculos están hechos y estamos siempre en contacto con ustedes. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. No, al contrario, ustedes, al contrario de haberlo podido hacer. Muchas gracias.
Tenerte cerca, Tana. Lejos y cerca. No, cuando vaya a Buenos Aires hacemos una gran reunión en algún lugar que se pueda. Ojalá, ojalá. Sí, va a ser, va a ser. Ten paciencia. Hay paciencia, va a ser. Bueno, un beso grande a todos.